Piali, neno toca lilica al tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la primera casilla de esta octava trecena. La octava trecena recibe el nombre del tonali C. Malinali y con ella en el numeral 1 tenemos a Xutecutli. Yo ya he encendido mi fuego porque, bueno, cuando terminamos la séptima trecena, el fuego nos acompañó, él cerró ese ciclo. Y también hoy está presente en el numeral 1, abriendo el ciclo. Este fuego está naciendo, está muy entusiasmado. Mi Ocotecutli, que es otro nombre de Xutecutli, ha agarrado gran fuerza. Yo lo voy a alimentar para iniciar esta lectura con unas plantitas secas, medicina, porque ¿quién está como acompañante de Malinali, como regente del signo? Pactecatl, el señor de la medicina. Así que voy a poner un poquito de copal. Recuerden que nuestras peticiones llegan allá al Lomeyocan, al Tamoanchan, gracias al humito que se genera y al aroma de lo que ponemos. Este fuego es alquímico y nos invita a que trabajemos durante esta trecena nuestro bienestar y nuestra salud. Malinali es la hierba que renace constantemente. El signo está integrado por un maxilar descarnado, que alude a los huesos, a los antiguos que han trascendido y que han llegado al estado de muerte. La hierba no se pierde. Los campos a veces se ven secos y cuando llega el agua reverdecen. La hierba surge. Hoy este hueso descarnado no tiene ninguna planta emergiendo de él. Porque las plantas que van a salir de aquí vamos a ser nosotros. Nosotros vamos a ser parte de este Malinali. Hoy nosotros somos Semalinali, la hierba que renace, que tiene un corazón encendido. Que este fuego de Xutecutli sea en tu corazón, en tu pensamiento. El rumbo de este tonali es el del sur, el color es el amarillo. El ave que acompaña a Xutecutli es Nexhuitzilin, el colibrí gris. Y el colibrí está relacionado con Huitzilopochtli. Así que si necesitas fuerza de voluntad en esta trecena, que es del rumbo del sur también, la vas a tener. Tú eres una estrella que ha caído de allá de la falda de Citlalinicue. Recuerda que en la última casilla de la trecena anterior, Citlalinicue estuvo presente. Tú fuiste esa estrella en ese manto oscuro que descendió al Tlalticpac y se ha posicionado hoy aquí con Xutecutli, que es alquímico, en el signo Malinali. La medicina eres tú. Tú puedes transformar este espacio-tiempo, puedes transformar la montaña que eres. La regente de esta trecena es Meyahual y su dualidad es Pactecatl. Pactecatl es la medicina y regente del signo Malinali. Así que tenemos a la dualidad de la medicina presentes en este tonali, en esta coordenada. Meyahual en el mito es una estrella que fue traída por el viento a este espacio-tiempo, que amaba a los macehuales y que antes de morir, porque según cuenta el mito, ella se fusionó con Ejecatl aquí en el Tlalticpac y se hizo la rama florida de un árbol precioso. Pero fue reprendida por ello porque las estrellas no pueden estar en este espacio-tiempo. Y su abuela Tzitzimit, que es un ser descarnado, huesudo, con garras, ojos, así sumidos, porque imagínate, ya la piel se le ha enjuntado en los huesos. Bueno, ella vino a este plano y la destrozó. Ejecatl, al ver la rama florida destrozada, lo que hizo fue juntar las piezas. Las acomodó en la tierra, en Tlaltecuhtli, y la parte más grande se incendió. El fuego del corazón de la planta se avivó y con ello surgió unas maravillosas
pencas verdes. Vean cómo el fuego se avivó al oír esta historia. Y fue entonces nombrada Meyahual, el maguey, esta planta maravillosa que genera mucho oxígeno, que nos da sustento, que nos da protección, porque con sus fibras se generan hilos importantes. Y también esta planta maravillosa del maguey nos da su savia. Esa savia pensemos, es la sangre de la estrella, de esa doncella que gracias a Hecatl, bueno, es que como siempre viene Hecatl Quetzalcóatl, ¿verdad? Pero que gracias a Hecatl tuvo la oportunidad de transformarse en un ser vegetal, en el maguey. Y ese maguey, Pactecat le enseñó a los más iguales la medicina que hay contenida en su savia. Entonces el corazón de la planta, que es el corazón de la diosa, se raspa. Y en las madrugadas, en las mañanitas, cuando el sol se está poniendo, los hombres van, los tlachiqueros y tlachiqueras, porque ya hay mujeres tlachiqueras, van, juntan esa savia, que es el aguamiel, y se la dan a los bebés, a los niños, a las mujeres, para que ellos absorban el tono de la planta y crezcan sanos, bonitos, hermosos. Las mujeres que están gestando y que están amamantando también reciben de esta savia, de esta aguamiel, su gracia. Y le ponen a ese aguamiel, le ponen ciertas plantitas, así como yo le pongo a mi fueguito, y lo transforman en el pulque, que dicen, le falta 1 grado para hacer carne, que es delicioso y muy nutritivo, que restaura toda la flora intestinal. Así que hoy nos toca ser la estrella que descendió, ser Meyahual, ser Pactecatl, la medicina, ser el Malinali que emerge de este hueso descarnado, porque hoy nosotros vamos a decir este conjuro maravilloso. Bueno, antes de decirles el conjuro, se me pasaba a decirles que el señor de la noche es Istli. Él es advocación de Yayauquitezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana, el que sabe todo, conoce todo y está en todos lados. Él también, siendo el espejo, nos muestra nuestro rostro verdadero. La medicina no está fuera de nosotros, está en nuestro interior. Así que con Istli vamos a cerrar los ojos y a pensar que vamos a ir al mundo del mito para decir este conjuro maravilloso. Hoy yo mismo soy Se Malinali, el principio, el fuego alquímico, la estrella que desciende a la tierra y se transforma en el maguey. La fuerza de sanación está dentro de mí, en mi corazón tonado. Yo tengo la respuesta a todos mis males y mis dolores. Si yo me transformo y me sano, todo cambiará a mi alrededor. El poder de sanación es mío. Y hoy me levanto y me enciendo. Soy Malinali renacida del fuego, la estrella convertida en este ser maravilloso, en este hacer de Anáhuac, que ya no se va a preocupar, sino ocupar. Y con sus acciones cada día encontrará el estado de bienestar. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, compártela. Recuerda que me encuentras en YouTube como Lili Caltonac. Ese es mi canal. Dame un like y recuerda que Lili Caltonac no te abandona. Tú tienes el poder de sanarte. ¿Cómo? Cambia tus pensamientos, cambia tus acciones, tu hábito. En la mañana saluda al sol, asómate a la ventana, respira el aire fresco, escucha a las aves, cierra los ojos, viaja a Lomeyocan, conviértete en la estrella, conviértete en Malinali. Hasta pronto, Timota. Recuerda que te quiero mucho y vístete hoy de amarillo, porque hoy es el rumbo del sur y la fuerza está dentro de ti. Libérala. Hasta pronto. Y mira, tengo aquí un conejito maravilloso. Este es un conejito tlachiquero, así que hoy tú puedes ser un conejo. Embriágate de pulque, de poesía, embriágate de sonrisas, de cosas maravillosas, de pensamientos luminosos y sobre todo de valor, de fuerza, porque
Xutecutli está hoy contigo tonando tu corazón.